Seguir hablando sobre la situación a nivel de ejecución. Estamos en comunicación con la fiscal Liz Cowan. Doctora, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes y a todos los oyentes, encantada y a las órdenes en que les puedo servir. Doctora, queríamos conversar con usted ya que sabe mucho de lo que es ejecución penal. Se está dando una situación a nivel de juzgado de ejecución y que está causando también la preocupación de los jueces es esta decisión de la sala penal en un caso específico, que según ellos va a tener derivación en otras causas que se dirimen en central, y que a raíz de que la persona privada de libertad se encuentra en Tacumbú, entonces su proceso a nivel de ejecución tiene que realizarse en un juzgado de ejecución de Asunción. Esa es la decisión que tomó la Corte en un caso específico, y el temor en este caso de los jueces de ejecución de Asunción es que la mayoría de los casos de central sean remitidos a capital. Desde el Ministerio Público, doctora, ¿esto cómo ven ustedes? Bueno, muchas gracias por el concepto, primeramente, Perla, muchas gracias. Yo no quiero hablar a nivel del Ministerio Público Mm, porque yo no sé si las máximas autoridades del Ministerio Público asentaron una posición. mm. Yo sí te quiero hablar como una docente en materia de derecho y también como fiscal de ejecución, ¿verdad? Nosotros acá tenemos la ley de la ejecución en el artículo 19 infine, claramente establece que en la etapa de ejecución, Ujú. el juez de ejecución, quien se encarga del control de la ejecución de la pena, va a ser el juez de la jurisdicción donde se encuentre la persona incoada, o sea, el ajusticiable que está compurgando o cumpliendo su pena o su sanción. Eso está expresamente en la ley. Esta problemática yo la había expuesto en un dictamen alguna vez, porque no hay pues cárceles en todas las jurisdicciones del país. Entonces sería una cuestión imposible de manejar un volumen demasiado elevado, porque las personas privadas de libertad tienen una atención preferencial en cuanto al manejo de un expediente. No es lo mismo una persona que está cumpliendo una sanción, que debe cumplir ciertas reglas de conducta mensualmente, entonces vos controlás, por lo menos en mi unidad nosotros manejamos por vencimientos, porque como manejamos mucho volumen, entonces vamos revisando el cumplimiento de las sanciones cuando va venciendo el plazo del periodo de prueba establecido en la resolución conclusiva. Pero cuando es una persona privada de libertad, vos tenés ciertos periodos porque buscas una readaptación Ujú. en un proceso mixto que va desde una etapa de evaluación hasta una etapa de tratamiento y ir teniendo salidas, digamos, pequeños beneficios para ir viendo su reinserción. Entonces, conlleva mucho más, perdón por la fecha, conlleva más atención y más cúmulo de tiempo y de trabajo las personas privadas de libertad. En ese dictamen, hace muchos años ya lo había hecho, había dicho que no se puede uno en ejecución establecer solamente como un criterio el tema de en cuanto a las personas privadas de libertad, el tema de el lugar donde se encuentre guardando reclusión, porque si no sería imposible. Habría juzgados de ejecución que no tendrían razón de existir, porque si vos tenés un juzgado de ejecución en Lambaré, él no tiene ni una institución penitenciaria en su jurisdicción. Entonces no tendría ni una persona privada de libertad, y en cambio Asunción tendría demasiadas personas privadas de libertad que sería imposible prestarle la atención a cada una para un verdadero cumplimiento de los fines de la pena que está en el artículo 20 de la Constitución Nacional, concordante con el 3º del Código Penal y el 40 del Código de Ejecución. Y tendría que ser en zona de central, tendría que ser por determinación de la jurisdicción por la comisión del hecho punible, o sea, porque las distancias no son demasiadas para el control del cumplimiento de la pena. Si yo estoy en Lambaré y llegar a Lambaré de Asunción no es una distancia que vos podés decir que es un impedimento para el control. Es más,
existen muchas personas que trabajan en Lambaré que viven en Asunción, o en Asunción que trabajan en Lambaré, viceversa. Entonces, esa fue mi posición alguna vez en algún dictamen y lo sigo sosteniendo, que tiene que haber una reglamentación, una acordada en cuanto a Central. Solamente en Central, porque es donde tenemos el mayor índice de criminalidad en este momento en cuanto a las personas privadas de libertad, y es donde hay las mayores concentraciones de instituciones penales del país, porque después tenemos otras, si bien a nivel país, como Cerezos, Villarrica, Pedro Juan Caballero, pero hay una en cada cabecera departamental, o sea, no es una cuestión como la que tenemos en Central. Doctora, Raúl Ramírez hoy. Raúl, ¿cómo estás? Encantada de oírte. Igualmente, doctora. Una consulta. El doctor Daniel Ledesma estaba manifestando su preocupación por que de repente, por una resolución administrativa, una resolución del Poder Ejecutivo en este caso, se hace un traslado de un interno de un penal a otro y con eso le quita la competencia al juzgado. Entonces él dice que su preocupación está en que de repente el interno pueda elegir juez sin tener que hacer un incidente, una recusación. Directamente se va con el director del penal, pide cambiarse a otro lugar, lo llevan ahí y ya cambia de juez. Bueno, el tema de los traslados en cuanto a cuestiones de seguridad y demás, sí, el Código de Ejecución le da una potestad a la autoridad administrativa, que sería el Ministerio de Justicia, de disponer por resolución fundada esos traslados, pero esos traslados no puede disponer nomás. El Código de Ejecución habla de que debe de comunicar al juez penal de ejecución, el cual debe de, digamos, como ratificar o no la decisión que tomó la autoridad administrativa. ¿Por qué? Porque el mismo Código de Ejecución establece que el juez de ejecución es el órgano de revisión por recurso de apelación de las decisiones tomadas por la autoridad administrativa. Esa es digamos, el proceso que establece el Código de Ejecución. ¿Qué pasa? Es que muchas veces ni comunican al juzgado de ejecución o directamente ellos disponen el traslado y no están las fundamentaciones de los por qué disponen el traslado, porque en realidad tiene que ser por cuestiones de seguridad interna, por cuestiones de seguridad personal, porque hay a veces que puede haber peleas entre bandos opuestos y corre en peligro la vida. Entonces el código establece, ante un peligro de vida, ante un peligro de seguridad, debe de actuarse inmediatamente. Entonces le da esa potestad de actuar, pero condicionada a la intervención del juez de ejecución, que en realidad es el que tiene el control de la ejecución, porque la persecución penal en la etapa de ejecución, eso siempre recalco, discúlpenme que sea reiterativa, la tiene el juez de ejecución. Y lo mismo que la carga de la prueba ya no es el Ministerio Público, es la defensa, porque es el procesado el que tiene que demostrar que quiere cambiar de vida o resarcir el daño que ha causado con la comisión o su conducta ilícita. Entonces, ahí creo que radica, digamos, la preocupación con justa razón del doctor Daniel Ledesma en el tema de qué pasa con los traslados, porque tiene que tener esos requisitos para que sea válido, porque debe cumplir pues los mandatos del Código de Ejecución para poder realizarse esos traslados. Y muchas veces, con razón lo está diciendo, no se lo comunica ni al juzgado de ejecución y mucho menos a la fiscalía, que es el fiscalizador, el controlador, el que tiene que estar mirando que todo sea legal. Y en este caso, doctora, de repente ese incremento de presos, vamos a decir, o de reclusos que debe controlar el juzgado de la capital, nos repercute también en ustedes como fiscalía. ¿Cuántos fiscales tiene, por ejemplo, controlan los juzgados de ejecución? Bueno, en realidad nosotros en la Fiscalía de Ejecución tenemos un volumen inmenso. Nosotros trabajamos con cada juez de ejecución. En la capital tenemos un fiscal por juzgado de ejecución.
Y en el interior, el Ministerio Público, la persona que se encarga de la unidad de ejecución es multifuero, se encarga de niñez, se encarga de varios fueros. En Capital tenemos uno por juzgado por el volumen, porque recuérdense que una vez que la condena se encuentra firme, se inicia la etapa de ejecución y la ejecución es independiente de la acción, o sea, la acción penal pública, la acción penal pública a instancia de parte o la acción penal privada muere con el acto conclusivo, digamos, y entonces el Ministerio Público en la etapa de ejecución interviene en causas privadas. ¿Por qué? Porque es el fiscalizador de que se cumpla la pena impuesta. Si hay una pena de multa en una difamación o calumnia, interviene el Ministerio Público. Entonces nosotros tenemos un volumen inmenso. Yo llegué a tener 16 traslados de 48 horas en un solo día. Y me he quedado más de 20 horas a trabajar en el Ministerio Público. Y eso lo digo no para con el fin de alabarme ni nada, ni mucho menos, ¿verdad? Sino con un compromiso que tiene el Ministerio Público para cumplir sus funciones y nunca vamos a poder dar el gusto porque se nos pasan las cosas también por las limitaciones que tenemos, ¿verdad? De recursos humanos, de infraestructura, hay muchas cuestiones que a veces nos dificultan mucho el cumplimiento de la labor que la Constitución nos impuso. Y en este caso, ¿cuánto es el volumen de casos que maneja, doctora? Yo estaba manejando un promedio de 4.000 expedientes cuando tenía la unidad trabajaba con el Juzgado Penal de Ejecución número 3 de la doctora Sandra Silveira. Luego la Fiscalía General del Estado me dispuso el 9 de octubre del 2019, la reasignación de causas de otra unidad y pasé a trabajar con el Juzgado Penal de Ejecución número 4. En ese momento ya me introdujeron más de 2.000 causas más. O sea, 6.000 llegaste a tener, doctora. Llegué a tener 7.000 cuando inicié en el 2010. Después, cuando hacíamos el control al que no cumple o de repente tenemos causa que le dieron una suspensión condicional del procedimiento, pero durante el periodo de prueba cometió otro hecho punible, entonces el artículo 23 habla que hay que revocar sí o sí. Entonces hicimos el control para ir revocando y devolviendo a la etapa de garantías para que vaya otra vez a la audiencia preliminar prevista en el artículo 352 y ahí fuimos bajando bastante, pero sí llegué a tener 7.000 expedientes. Humanamente me parece casi imposible e inhumano. De repente, demasiado muchos son. Así mismo. Doctora, y con relación, si de por ahí tiene el dato, sus colegas de Central seguramente están más o menos en la misma situación de usted. Yo no quisiera hablar porque no conozco mucho, pero sé que tienen muchísimo trabajo, más porque sobre todo en el interior son multifueros, que yo directamente admiro a todos los colegas abogados que se presentan para multifuero y son multifueros porque tenés que conocer de ejecución, de civil, de menor, y yo soy por lo menos la creencia que nadie puede ser experto en todo, Totalmente. Y entonces, desde su opinión, y ya que mencionó que había inclusive hecho un dictamen con relación a este artículo 19, de alguna manera es incumplible actualmente, teniendo en cuenta la situación penitenciaria en nuestro país. Mi dictamen fue hace rato, la Corte es la máxima autoridad que tenemos y si baja una línea jurisprudencial no hay opción, hay que cumplirla porque la Corte es la máxima autoridad. En mi dictamen en aquel entonces eran los inicios de la aplicación del Código de Ejecución y había tenido justo causas donde eran, por ejemplo, de Villalles o eran de Lambaré o eran de Luque, y había juzgados de ejecución ahí y decía yo, hay que hacer una distribución por la comisión del hecho punible, porque si no es imposible que un solo juez maneje un volumen tan elevado de causas. Esto yo le había presentado en su momento a la Fiscalía General y había sacado resoluciones donde sí establecía por la comisión del hecho punible la distribución.
y luego vino la implementación del Código de Ejecución en su totalidad y las jurisprudencias cambiaron y por eso se crearon también una unidad de ejecución por juzgado, porque al principio cuando me inicio en ejecución, nosotros éramos, primero fue una fiscal para todos los juzgados de ejecución de la capital, después me designaron a mí como segunda fiscal y ahora somos 4. Y esto claro, una con cada ejecución, con sí, cada juzgado de ejecución. Justamente por el volumen de causas, seguramente, ¿verdad? Así mismo, porque es imposible, una secretaría te señala 4 audiencias, la secretaría del lado te señala otras 4, el otro juzgado también, y vos tenías 9, 10, 12 audiencias, y te coincidían las horas, y no, es imposible estar el mismo día, la misma hora, en 2 lugares diferentes, o sea, no hay no hay posibilidad de hacer eso. Y doctora, usted de repente hasta ahora no le llegaron causas de San Lorenzo, específicamente los casos de secuestro que están viniendo para acá, dijeron, por eso nomás consulto. Yo he tenido varias causas de secuestro, actualmente en mi unidad está, por ejemplo, el secuestro de Amin Riquelme, tuve causas, he intervenido en la causa del secuestro de Cecilia, sí tuve muchas causas de secuestro porque los hechos punibles como el narcotráfico y otros tienen jurisdicción nacional, entonces generalmente recaen en capital al inicio y luego por los traslados que se dan pueden ir a otra jurisdicción, claro. Doctora, Sí, te agradecemos claro. mucho este contacto muy amable de tu parte. A ustedes cuando gusten, saludos a la teleaudiencia, perdón, a la audiencia. Esta es la Ya me audiencia, confundí. doctora, porque es radio y también, o sea, radio por tele, como se dice. Ah, bueno, excelente, no me equivoqué, no hice No, un no. blooper en vivo. Saludos a todos, saludos a todos. Hasta luego, doctora, muchas Te gracias. informó PBS, Radio TV Digital. La fiscal Liz Cowen, que hace rato está también trabajando a nivel de ejecución penal. Sí, es docente en el área y se nota su manejo del tema Su realmente. conocimiento.